Hola, yo soy el doctor Diego Fernández, médico radiooncólogo. Muchas gracias a la gente de Cancer por esta oportunidad para contarles a los pacientes, a nuestros pacientes, sobre conceptos básicos de la radioterapia oncológica. ¿Qué es la radioterapia? Es la disciplina de la medicina que utiliza radiaciones ionizantes con fines terapéuticos y buscamos un daño en el ADN tumoral. Este daño puede ser directo o indirecto en el ADN. Esto es una de las teorías, de las primeras teorías que ya les voy a mostrar, como para recordar un poco los tumores y las células, en general, buenas o malas, tienen ADN. El ADN está representado en esta doble hélice. Y lo que puede pasar es que el fotón de radiación impacte y destruya ese ADN o este fotón interactúe con el agua de las células y se producen radicales que son los que dañan indirectamente el ADN. La radioterapia, junto con la cirugía y la quimioterapia, son las tres armas que tenemos para tratar los pacientes con cáncer. Como les decía, el blanco de la radioterapia es el ADN, que acá lo podemos ver representado en esta doble hélice entramada, y vamos a ver qué pasa cuando un fotón de radiación interactúa con las células. Interactúa con las moléculas de agua que hay siempre en las células, se generan iones o radicales libres que son los que finalmente van a dañar el ADN. Tanto las células sanas como las células cancerosas. Las células sanas tienen los mecanismos de reparación del ADN intactos, por eso se pueden ir reparando día a día, esto cuando hacemos dosis bajas y fraccionadas en varias semanas, que son los tratamientos más clásicos, más estándar. Y las células cancerosas que tienen mecanismos de reparación defectuosos van a ir muriendo día a día. Esto es lo clásico, por eso les digo, es como para que tengan una idea de cómo funciona la radiación a nivel tumoral cuando la damos en varias semanas. Todos los tejidos tratan de repararse de lo que se llama el daño subletal. ¿Qué es esto? Cuando se daña una de las hebras del ADN, como vimos que eran dos hebras, la célula tumoral o sana se pueden reparar, por eso se llama subletal. Cuando se rompen las dos hebras es que se produce un daño letal, que es lo que buscamos que se produzca en el tumor. Por eso es importante no suspender el tratamiento e ir sumándole daño subletal para producir un daño letal del tumor. Esto produce una redistribución en la división del ciclo celular, se produce un fenómeno de repoblación acelerada, principalmente se ha visto en varios tumores, pero sobre todo los tumores de cabeza y cuello, cáncer de pulmón, tumores de cuello de útero, donde en la tercera o cuarta semana, luego del tratamiento con radioterapia, el tumor responde duplicando la división, o sea, trata de duplicar la velocidad que tenían de producir tumores para responder a esta muerte tumoral. Por eso es muy importante no suspender el tratamiento. Y se va produciendo un fenómeno de reoxigenación del tumor. Lo vamos a representar con este esquema, donde vemos que las esferas negras son los tumores, son las células tumorales que están cerca de los capilares, o sea, cerca de donde hay sangre, donde hay oxígeno, y son las más sensibles a la radiación. Las más alejadas, que son las rosas, están lejos de los capilares sanguíneos y tienen poco oxígeno, y están en anoxia o en hipoxia, por lo tanto no se dividen y son más resistentes. Y a medida que el tumor se va eliminando, estas células rosas se van transformando en negras oxigenadas y se van haciendo más radiosensibles y las podemos ir eliminando. Pero esto es un poco más complejo, como les decía, y se ha visto en los últimos años que no es lo mismo dar dosis bajas, que son las clásicas, de 1.8 a 3 Gray per fraction, donde sí se produce toda esta muerte directa de la célula tumoral, sobre todo las células oxigenadas, con ciclos de reperfusión y reoxigenación. Cuando se producen altas dosis se ha visto que el principal daño en la célula endotelial se disminuye el aporte sanguíneo de todo el tumor y podemos eliminar todo el tumor por una muerte tumoral indirecta por isquemia, o sea, por falta de irrigación. Entonces
Entonces tenemos dos vías de muerte, la muerte directa del tumor o la vía indirecta a través de la muerte del célula endotelio. Y esto nos ha permitido tratar tumores que antes no se podían tratar con radioterapia porque se decían que eran resistentes, eh, tumores de pulmón, tumores de riñón, también podemos tratar malformaciones arteriovenosas donde podemos obliterar los vasos para que no sangren esas malformaciones. O sea, tiene además otras indicaciones, no solamente lo que son tumores malignos. Bueno, entonces fue gracias en 2003 a los aportes de Mónica García Barros, donde se vio que el blanco de la radioterapia es el endotelio del, del vaso tumoral. Altas dosis, como les dije, producen daño en la microvasculatura y muerte celular tumoral. Pero esto es mucho más complejo, pero no los quiero marear, pero para que vean que se activan vías de muerte diferentes y se producen factores de muerte diferentes a diferentes dosis de radiación. Lo otro que importa es los efectos en los tejidos sanos. En los tejidos sanos los cambios dependen de la dosis total que le demos a cierto órgano, del fraccionamiento, o sea, no es lo mismo darlo en 2 veces que darlo en 10 veces, el volumen tumoral tratado, el porcentaje del órgano que recibe tal dosis, y todo eso nos da, tenemos dosis limitante de dosis, que sabemos que no nos tenemos que pasar. Eh, por ejemplo, en la médula sabemos que no tenemos que pasar tal dosis, en el corazón, en las parótidas, bueno, distintos órganos tienen diferentes restricciones que no nos pasamos para no tener complicaciones en el futuro. Y los efectos adversos que se producen luego de la radioterapia los podemos dividir en dos grandes grupos. Los agudos, que son los que ocurren durante y hasta 3 meses después de la radiación, y depende principalmente de la zona del cuerpo que se irradió, por ejemplo. Si es una zona de cutánea de piel, vamos a ver una irritación de la piel con una epidermitis, o sea, enrojecimiento, o se puede lastimar si es algo más severo. Si tratamos el abdomen, tenemos el intestino que se puede inflamar y dar enteritis con diarrea. Y así, de acuerdo a donde esté ubicado la zona del cuerpo que tenemos que tratar, el efecto adverso que podamos ver. Y hay efectos que son diferentes de estos, que son los tardíos, que ocurren después de 3 meses de terminar la radioterapia, principalmente por disminución de la vascularización o de la irrigación de los órganos sanos que están en esa zona. Y así podemos tener, por ejemplo, la piel que queden con manchas o con telangiectasia, o sea, con esas arañitas vasculares. Podemos tener irritaciones crónicas del intestino que den una diarrea ante ciertas comidas. Y bueno, todo depende de qué parte del cuerpo estemos tratando y qué dosis haya recibido, la probabilidad de que esto ocurra o no. Por suerte, con las técnicas más nuevas, cada vez más infrecuente que esto ocurra. Hay que tener en cuenta que, sobre todo nosotros los médicos, tenemos en cuenta que hay modificadores de la tolerancia, o sea, no es la dosis absoluta que no tenemos que pasar, sino que a veces se dan en cuenta pacientes que tienen cirugías previas, quimioterapia, tabaquistas, diabéticos, con problemas de algunas coлагenopatías, desnutrición, bueno, y muchas otras, que hacen que los tejidos toleren menos de lo que se sabe. Entonces hay que cuidarlos mejor en esos casos. Globalmente, esto es para ver la incidencia de los tumores en el ranking. En el hombre, número 1 está el cáncer de próstata, seguido del pulmón y luego el colorectal. Y en lo que es la mujer, el número 1 es en frecuencia, es el cáncer de mama, cervix y colorectal. De todos los pacientes con tumores, se sabe que un 60% de estos pacientes van a requerir radioterapia, ya sea para intentar curarlos o para intentar aliviar alguna molestia. Y así como podemos clasificar la radioterapia según el objetivo que tengamos en curativa o paliativa. Muchas veces cuando el paciente se diagnostica en etapa temprana, los tratamientos se hacen con intención curativa, en alta probabilidad, pero cuando no podemos curarlo, el rol de la radioterapia en la paliación de molestias también es muy importante,
podemos aliviar el dolor, detener sangrados, mejorar la respiración. O sea, hay muchos escenarios donde la radioterapia tiene un rol en mejorar la calidad de vida del paciente. Tenemos tipo de radioterapia externa, o que es cuando la radiación viene desde afuera por un generador que produce rayos X o electrones principalmente, y menos frecuentemente ahora los rayos gamma, que son de las bombas de cobalto, y los rayos X son de los aceleradores lineales, que ya les voy a mostrar algunas fotos. Y distinto es la braquiterapia a corta distancia, que es colocación de fuentes radioactivas dentro en la proximidad de un tumor, con distintos materiales que emiten radiaciones. El objetivo de la radioterapia moderna es intensificar la dosis en el tumor para mejorar el control local, o sea, tratar de eliminarlo al tumor. Y por otro lado, disminuir la toxicidad de los tejidos sanos para mejorar la calidad de vida. Esto siempre se busca, pero año a año, con la evolución de la radioterapia, lo vamos logrando cada vez mejor. Y así, antes se hacían una radiación, una D que le puse yo, porque si radiaba, hasta por ejemplo, cuando la piel veían que se iba enrojeciendo, se tenía un tratamiento. Así era muy impreciso. Con el surgimiento de la radiología y empezamos a poder ver los huesos con las radiografías, empezó la radioterapia 2D basada en referencias óseas, que seguía siendo bastante impreciso. En los años 80, con la tomografía, podemos ver los tumores y todos los órganos en 3 dimensiones, y aparece la radioterapia tridimensional, con lo que se mejoró mucho ahí cuando se empieza a parar la radioterapia. Eh, pero seguimos limitados en la entrega de la dosis. Tratábamos cuadrados para tratar tumores irregulares rodeados de órganos que son todos irregulares. Y así en los años 90, con intensidad modulada, la IMRT, pudimos mejorar la entrega de la dosis. La braquiterapia pasó a ser una braquiterapia de alta tasa de dosis, un tratamiento ambulatorio con fuentes miniaturizadas para colocar dentro, en la proximidad de los tumores. Radioterapia guiada por imágenes, o sea, podemos ver los tumores mientras se está tratando de ver cómo respira, cómo se mueve con la respiración, con los diferentes movimientos que tienen los órganos. Tenemos radiocirugía, radioterapia ablativa y muchas otras técnicas más que vienen mejorando los resultados y vienen mejorando lo que es la calidad de vida de los pacientes luego de los tratamientos. Hay múltiples equipos, cada uno con sus ventajas y desventajas y con las indicaciones precisas de acuerdo a donde está ubicado el tumor. Tenemos desde brazos robóticos con aceleradores lineales hasta un acelerador más clásico, que acá les mostramos. Esto es el típico acelerador con una camilla. El paciente suele ir acostado, boca arriba, boca abajo, boca arriba es más frecuente, y de este cabezal sale radiación, y además tiene un dispositivo para tomar imágenes durante o antes de la radiación para confirmar la ubicación precisa de lo que queremos tratar. Esto es como son los aceleradores lineales por dentro. Esto es un corto donde eh, con electricidad se generan liberación de electrones que luego son lo que impactan en un blanco y liberan radiación. La ventaja de esto es que apagando la luz no hay ninguna radiación, no hay desechos radiactivos, y es mucho más fácil controlarlo, y además tenemos una gran variedad de energías, eh, y podemos colimarle, dar la forma de la zona que queremos tratar y la zona que queremos proteger. Y la braquiterapia es la radioterapia interna, a corta distancia o dentro de los tumores. En general, esas semillitas que les digo con materiales radioactivos están dentro de estos aparatos, y a través de cables con conectores se conectan a los aplicadores que vamos a conectar en o en la proximidad del tumor, y por estos canales viaja esa semilla, se queda unos minutos o unos segundos en el lugar de tratamiento, sale, se retira todo, y es un tratamiento totalmente ambulatorio que se hace en pocos minutos. En lo que es el cáncer de mama, uno de los más frecuentes, pero como para ejemplificarlo, hay muchísima evidencia, pero esto es uno de los más importantes. Tenemos metaanálisis, esto por ejemplo con más de 10.000 pacientes, donde se mostró que la gente que hacía radioterapia versus la que no hacía radioterapia se curaba más que cirugía sola versus cirugía con radioterapia. Esto para mostrarles las técnicas antiguas, donde esto de los libros, una imagen de los libros antiguos, donde se
ve cómo se marcaba en la piel la zona a tratar y la imprecisión que implicaba no saber exactamente la dosis que había por dentro. Actualmente, y de hace muchos años, nos ayudamos de tomografías, se hacen puntos que luego se borran con las referencias, las coordenadas del paciente para saber exactamente luego qué dosis tiene cada órgano y cada zona a tratar. El tratamiento se hace en los aceros lineales, se buscan posiciones cómodas y reproducibles día a día, con colchones que toman la forma del paciente. Esto para ver lo que yo les decía, que logramos, siempre lo que queremos tratar en general no es un cuadrado, sino que son zonas curvas, irregulares, entonces le podemos dar la forma que queremos tratar. Acá podemos tratar la pared torácica, protegiendo el pulmón que está por detrás. Y hemos ido cada vez acortando los tratamientos, pasando de los fraccionamientos estándar, que eran las 5 semanas, 25 veces de tratamiento, a esquemas más cortos, en, en 3 semanas, incluso hay de una semana, que han demostrado equivalencia con lo clásico. Entonces cada vez los tratamientos se pueden ir acortando. Esto es lo que logramos con las técnicas nuevas. Radioterapia súper precisa en la zona que queremos tratar, podemos proteger bien la piel, podemos proteger el pulmón y a su vez podemos dar dosis más altas, por ejemplo, en este caso, en el lecho donde estaba antes el tumor, y todo eso en el mismo momento. Con las técnicas nuevas volumétricas, esto es lo que podemos hacer y determinamos la dosis en todos los órganos que están próximos a lo que queremos tratar. Esta es otra indicación que es para el tratamiento, por ejemplo, del cáncer de próstata, irradiando la próstata y la zona de la pelvis. Ven como la precisión que vemos ahí en naranja es la representación de la dosis que está en la zona que queremos tratar, protegiendo la zona intestinal, protegiendo la zona rectal. Otras indicaciones en tumores de cabeza y cuello, con las mismas virtudes de las técnicas nuevas, de la precisión en lo que queremos tratar y lo que queremos proteger. Tumor de próstata, como vemos en un corte sagital, o sea, visto de perfil, la próstata y cómo se protege bastante bien la vejiga y el recto, y en este caso los efectos adversos que podemos llegar a ver es la irritación de la vejiga y de la próstata con rectitis, diarrea o con irritación de la vejiga con una cistitis, que son las que yo le decía que pueden ser agudas o crónicas. También podemos lograr esto, que hasta hace unos años era muy complejo, irradiar todo, por ejemplo, todo el encéfalo con toda la médula. Esta es una indicación para algunos tumores muy precisa, que con las técnicas volumétricas podemos hacer una irradiación cráneo-espinal perfecta, como lo podemos ver acá, y lograr esto, que es esta dosis, esto que está pintado de la dosis, solamente en la zona donde debe estar. Bueno, muchas gracias y espero haberle dado un pantallazo general de lo que es nuestra especialidad, la radiooncología, y para que se empiecen a sacar algunas dudas de cómo funciona todo esto. Muchas gracias.